Daniel Lacalle, economista jefe de 36. Daniel, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, queríamos hablar del tema de los costes de derechos de emisión, pero déjame que te pregunte primero por la deuda y ese 125%, ¿cómo lo ves y qué consecuencias puede tener para los ciudadanos y para el país? Una situación de deuda que va escalando en 5 puntos cada trimestre. Bueno, yo creo que el dato que acabas de dar tú es lo más importante, ¿no? No es solamente el aumento de la deuda, sino la velocidad a la que está subiendo. Y nos demuestra que la solución al problema de la deuda no puede venir de intentar aumentar los ingresos, porque lo que se está demostrando es que la velocidad a la que crecen los gastos es muy superior a cualquier medida de ingresos que se pudiese proponer o generar, incluso en periodo de crecimiento. Yo creo que ese nivel de deuda, muchas veces los ciudadanos perciben pues que el aumento de la deuda nos va a generar pues eh, una enorme crisis o una fortísima caída o que no vamos a entrar en quiebra. No va a ser ese el caso. Lo que lleva a un aumento tan grande de la deuda es al estancamiento, ¿no? La deuda es un factor que funciona como una losa en el crecimiento potencial, que funciona como una losa también en las decisiones de inversión de las empresas y del consumo, porque siempre se percibe que detrás de ella viene un aumento de impuestos y por lo tanto pues es un factor extremadamente negativo para el crecimiento. Los gobiernos siempre nos dicen que no hay problema con la deuda porque el coste de la deuda es muy bajo, pero hoy en día ya estamos viendo, por ejemplo, como en Japón el 22% del presupuesto, a pesar de los tipos bajísimos, se utiliza para pagar intereses de la deuda y en el caso de España es uno de los principales puntos de los presupuestos, ¿verdad? Eh, ¿Puede haber un problema en el mercado de la deuda en el medio plazo, en el corto o medio plazo, cuando el Banco Central Europeo empiece a retirar estímulos de la economía y puedan subir los diferenciales de la deuda española? Lo primero que tenemos que entender es que los diferenciales aumentan incluso si el Banco Central sigue haciendo recompras. Lo estamos viendo ahora, ¿no? Y por lo tanto, la idea de que todo va bien mientras el Banco Central Europeo apoye, que es lo que se nos repite constantemente desde el consenso o desde el gobierno, es falsa. ¿Sí? Y no podemos olvidar que Europa tuvo una crisis de deuda con el Banco Central Europeo bajando los tipos de interés y siendo el mayor comprador de bonos del Estado de España. Por lo tanto, ¿dónde tenemos que fijarnos? Nos tenemos que fijar en cuándo empieza a generarse una venta de lo que es el stock de deuda acumulado. La deuda no parece generar problemas siempre que el stock, es decir, la cantidad que ya se ha emitido, se mantenga en las carteras de los inversores o del Banco Central, ¿verdad? Normalmente nosotros cuando hablamos de deuda hablamos, como ahora acabas de hablar, de flujo, ¿no? Que es cuánto ha aumentado. Pero el gran factor de riesgo, el que hace que un país entre en un shock de deuda, es cuando los tenedores de bonos, sean planes de pensiones, sean fondos de inversión, sean cualquier otra entidad, empieza a vender bonos que tiene antes de que o sea, antes de que venzan, ¿verdad? Eso todavía no ha pasado, pero si la inflación sube y las pérdidas nominales y reales de los fondos de pensiones empiezan a generar agujeros importantes, muchos fondos de pensiones van a tener que vender la deuda soberana. El tema que hemos comentado antes, Daniel, el coste de los derechos de emisión es un desconocido por parte de la mayoría de los contribuyentes, de los ciudadanos, de la economía en general. Comentabas el otro día en Twitter, es un impuesto encubierto para conocer el precio de la energía. ¿Puedes comentarnos más a qué se trata, de qué se trata ese coste de derechos de emisión y qué afección tiene en el precio de la electricidad, que dependiendo de los picos del año, pues siempre se monta un buen guirigay alrededor de cómo las eléctricas suben el precio y qué importancia tiene estos derechos de emisión? Los derechos de emisión son literalmente una especie de pagarés, de obligaciones por las cuales que se le dan a los estados, que los estados reciben gratuitamente por parte de la Unión Europea y luego venden.
¿de acuerdo? Entonces eso le da la posibilidad a las empresas que están produciendo para poder producir con un coste de CO2, de la emisión de CO2. Imaginemos que tenemos una empresa que genera unas emisiones, tiene que comprar permisos, ¿de acuerdo? Para esas emisiones. Esos permisos los vende el Estado. Y entonces, en realidad se convierte como en una especie, bueno, simplemente un permiso, ¿de acuerdo? Que tiene un precio. Ese precio se limita por parte de los estados de dos maneras. Uno, se conceden menos permisos. Dos, los estados limitan cómo los van vendiendo. ¿Qué es lo que ocurre, por lo tanto? Pues ese enorme aumento del precio de los permisos de emisión de CO2, cuando se lanzan grandes planes de estímulo verde, etcétera, pues ¿qué es lo que pasa? Se dispara su precio. ¿Por qué? Porque hay más demandantes de esos permisos que lo que ofrecen los estados. Los estados, para que te hagas una idea, los que nos están viendo, el Estado español recauda más de 1.000 millones, recaudará más de 1.500 millones por este concepto en el año 2021. Entonces, es un factor que afecta inmediatamente al precio de la electricidad. De hecho, es el factor que más afecta al precio de la electricidad, porque no solamente se transfiere al precio de las energías que producen emisiones de CO2, sino que también, por ejemplo, en el precio mayorista es un factor que afecta positivamente en el sentido de que sube a las energías que no emiten. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que el consumidor ve que el precio de la electricidad sube mucho más por un factor que es literalmente un impuesto. Yo digo que es un impuesto encubierto no porque sea encubierto, es clarísimamente un impuesto, sino porque los ciudadanos o en el argumentario, cuando hablamos del precio de la luz, raramente se habla de este factor que es, de hecho, el más importante en la evolución del precio de la electricidad en los últimos años. Porque la recaudación del gobierno por estos costes de emisión, ¿a cuánto asciende anualmente? Bueno, básicamente el problema, o sea, el gobierno hace dos cosas, ¿no? Lo primero es que limita la cantidad que ofrece y por lo tanto maximiza la recaudación que recibe de ese impuesto encubierto, ¿verdad? Y segundo, el gobierno también al comprometerse a unos objetivos, digamos, de reducción de emisiones que estén extremadamente fuera de lo que sería la capacidad del sector industrial, pues también indirectamente dispara el precio de los permisos, ¿no? Si decidimos que vamos a reducir las emisiones, imagínate, un 70% el año que viene, nos van a dar unos permisos que son un 70% inferiores, pero en realidad es un objetivo imposible de cumplir y por lo tanto el coste de cada unidad de emisión, de permiso de emisión, pues se va a disparar. Y entonces, ¿quién se beneficia? Se beneficia el Estado de una planificación que es claramente inconsistente con la realidad. Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, gracias por darnos un poco de luz en ese tema de los derechos de emisión. Buen día y buen negocio, Daniel. Muchísimas gracias. Buenos días.